5 pautas, es decir, ejemplos a seguir o modelos a seguir, 5 pautas para contarle a otros cómo conocimos a Jesucristo. Y para ello, les invito a que abran sus Biblias en el pasaje que nos corresponde estudiar hoy en nuestro estudio expositivo consecutivo del libro de los Hechos. Y esto es Hechos capítulo 22. Hoy ingresamos a Hechos capítulo 22. Entre tanto, mientras que usted encuentra este pasaje, aprovecho para mencionar que según el contexto, Pablo acaba de pedir permiso para hablarles, para dirigirles una palabra a quienes exigían su muerte a gritos debido a varios rumores que algunos inventaron para acusarlo de rebelde y profano. Pues según estas personas que se inventaron tales cosas, las enseñanzas que impartía Pablo eran en contra del pueblo, las costumbres, la ley y el templo. Profano y rebelde. Templo que supuestamente Pablo había profanado ingresando a un gentil al lugar santo de dicho templo. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie para mayor reverencia a la palabra y para que vean y oigan lo que Pablo les dijo a esta multitud en los primeros 5 versículos. La meta de hoy es cubrir 23 versículos. Pero ahora para empezar, vamos a empezar leyendo los 5 primeros versículos de Hechos capítulo 22 y esto es lo que le dice Pablo a ellos. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, esto es una referencia a Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí carta de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino, seguidores de Cristo, de esa ciudad, y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Padre Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa y la oportunidad, Señor, que nos das de leer, oír y estudiar tu palabra. Permite que tu siervo no solamente enseñe con fidelidad, sino también con claridad, y que así todo tu pueblo sea edificado y transformado por el poder que reside en tu palabra y que lleva a cabo también esa transformación que lleva a cabo tu Espíritu. Es en el nombre de tu Hijo que lo pedimos. Y tu pueblo dice, por favor, tomen asiento. Aunque esto que leímos no es más que la introducción al testimonio que Pablo va a impartir luego, desde ya podemos ver varios principios evangelísticos que podemos extraer de esto.
Pues a pesar de que Pablo no alcanzará a advertirles que deben arrepentirse de sus pecados, él no alcanzará a advertirle a la multitud que deben confiar en Jesucristo, cosa que él hubiera hecho si no lo hubieran interrumpido, como veremos más adelante. A pesar de eso, él nos da algunas pautas, un ejemplo a seguir, un modelo de cómo y qué hablarles a la gente hostil, gente que se opone a escucharnos, porque no quieren oír el evangelio, porque tienen algo en contra del cristianismo, porque de verdad tienen algo en contra de los mismos cristianos. Pues, de acuerdo al versículo 1, aunque la multitud exigía su muerte a gritos, una de las pautas que Pablo nos da es que él se dirigió a ellos con respeto. Y en vez de gritarles, óigame bien, manada de mentirosos, ustedes que se están inventando cosas acerca de mí, en vez de eso, él prefirió tratarlos con amabilidad y decirles, hermanos y estimados padres, o sea, él vio esa audiencia y en vez de verlos como los enemigos que casi lo matan minutos antes, él los vio como personas dignas de respeto. Y se dirigió tanto a jóvenes como a adultos. Y a esos que eran menores o contemporáneos o jóvenes les dice, hermanos. Y a los mayores, con gran respeto, les dice, estimados padres, escuchen mientras presento mi defensa. En pocas palabras, Pablo fue cordial al hablarles. Junto a eso, el relato también nos cuenta que Pablo, además de respetuoso y amable, también fue considerado, ya que les habló con claridad en el idioma que ellos entendían. Esto es el arameo. Él minutos antes ha estado hablando en griego cuando solicitó permiso para hablarles al comandante. El comandante hablaba griego. Este es un idioma que en aquel entonces distinguía a las personas que eran preparadas académicamente, los estudiosos, hablar en griego. Dicho sea de paso, si Pablo continúa o comienza su discurso y presenta su defensa en griego, el comandante le hubiera podido entender y él tenía el derecho, el poder para liberarlo, al considerar que lo que se había dicho de Pablo eran nada más que rumores. Pero Pablo no hace eso. Él considera su audiencia. Él considera que su audiencia habla arameo y se dirige a ellos en su idioma, en lugar de hablarles en griego, el idioma de los académicos. Pues su intención no era sonar como que sabe ya mucho. Su intención no era presumir que hablaba varios idiomas. Su intención es que la audiencia oyera y entendiera. Él era considerado, lo cual fue clave para ganar la atención de la gente. Pues de acuerdo al versículo 2, cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Ahora bien, aunque la cordialidad, cuando hablamos de ser cordial, estamos hablando de ser respetuoso, de ser amable y amables. Aunque la cordialidad y la claridad sirvieron para ganar la atención de las personas que estaban presentes, debo aclarar que no fue eso lo que los conectó con Pablo, sino la empatía con la que Pablo les habló.
Yo puedo pararme aquí delante de todos ustedes y comenzar a hablarles con mucho respeto, con mucha amabilidad, pero lo que nos va a conectar no es solamente la forma en la que hablo, sino la forma en que nos conectamos y encontramos un terreno en común. Pablo sabía que la empatía era sumamente importante. Y como ven, según los versículos 3 y 4, Pablo empezó su discurso contándoles lo que él y ellos tenían en común, aprovechando que él fue criado y educado en Jerusalén bajo el cuidado e instrucción de nada más y nada menos que el maestro Gamaliel, un varón a quien Lucas describe como experto y respetado por todos. Es así como lo describe Lucas en Hechos capítulo 5. Y de verdad que era muy respetado, porque en aquella época habían, por así decirlo, dos escuelas del judaísmo. Y el fundador de una de esas era padre o abuelo de Gamaliel. Y aquí está Gamaliel con ese pedigrí, dirigiendo, enseñando. Entonces decir que había sido instruido por Gamaliel, eso tenía peso. Era un hombre experto en la ley, era un hombre respetado por todos. Quien lo entrenó, como dice Pablo, dice que lo entrenó cuidadosamente en las leyes y las costumbres judías. Algo que impulsó a Pablo a desarrollar un gran celo por honrar a Dios. Muy parecido al celo que su audiencia estaba manifestando en ese momento, de lo cual había evidencia. Pues como él mismo dice en el versículo 5, el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. O sea, ustedes están a punto de matarme. Ustedes, por oponerse a Cristo, han hecho de este cristiano un objeto para detonar sus golpes. Me tienen aquí encadenado. Les cuento algo, yo también hice lo mismo. Y si no me creen, vaya pregúnteles al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros judíos, a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. En otras palabras, Pablo comenzó su discurso hablando de su trasfondo religioso y de lo que hizo años atrás. Ese era el terreno en común. Lo que él hizo en el pasado cuando persiguió la iglesia violentamente por ignorancia. Él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que eso era lo que él debía hacer. Y esto lo hace, o lo dice más bien, a fin de identificarse con su audiencia sin ocultarles su pasado. O sea, Pablo no era ese tipo de persona que se pinta que toda su vida ha tenido todo en su lugar. No, de esos hipócritas hay bastantes. Pablo era un hombre honesto y él les está presentando, les está hablando de su trasfondo con honestidad. Porque le urgía
contarles que una vez él también pensó que debía perseguir a los cristianos, tal y como estaban haciendo ellos, hasta que Jesús le salió al encuentro. Eso era lo que Pablo quería contarles. Mira, permíteme contarles un poco sobre mí, porque cuando les cuente esta historia, aunque es oscura, es vergonzosa, lo que me urge contarles es cómo Jesús me salió al encuentro. Y aquí lo que Pablo cuenta sobre ese momento tan especial en el que Jesús le salió al encuentro camino a Damasco, versículo 6 en adelante. Mientras lo leo, por favor, noten la certeza con la que él dice estas palabras. O sea que él ha estado hablando con respeto, él ha estado hablando con amabilidad, él ha estado hablando con claridad, también ha estado hablando con empatía y honestidad. Ahora Pablo les va a hablar con una certeza que no da lugar para duda. Él no va a decir cosas como, fíjese que yo iba por ahí y me pareció oír un ruido y yo creo que de pronto quizás era Jesús. No, él lo va a hablar con certeza y firmeza. Versículo 6 en adelante. Dice Pablo, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, y creo que todos sabemos que al mediodía es ese tiempo del día, valga la redundancia, en el que el día se pone más clarito, más iluminado. El sol lo tenemos ahí encima. ¿Qué ocurrió más o menos a esa hora del día? Dice, de repente, una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Esa luz tuvo que haber sido demasiado intensa, que fue superior a la luz del sol. Y ya más adelante Pablo nos va a decir qué tan intensa es y cómo lo dejó. Pero antes de eso, él nos cuenta esto. Caí al suelo. Y yo, hermanos, que hemos escuchado una y otra vez que Pablo iba en su caballo y se cayó del caballo, pero el caballo no está en ninguno de sus 4 relatos de este hecho. Si usted le quiere poner el caballo porque le gusta la idea de que Pablo iba en caballo, está bien. Puede ser que sí iba en caballo, pero la Biblia no dice que andaba en caballo. Recuerden, Pablo lo ha dicho, él va a hablar de su testimonio en 4 ocasiones. Una vez en Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 26 lo va a volver a hacer. En esta ocasión lo está haciendo frente a judíos. En la próxima lo va a hacer frente a gentiles. Después también le escribe a Timoteo. Ahí lo hace para animarle. Y también le habla a los filipenses. Él habla algo de su pasado, de su testimonio, pero lo hace para enseñar una doctrina. Y en ninguna de las 4, cuando él nos habla de su pasado, nunca menciona el famoso caballito. No hay caballo, pero sí sabemos que se cayó. De que se cayó, se cayó. Él cayó al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. En otras palabras, él ya sabe que es el Señor el que le está hablando. No es un ruido, no es alguien hablándole detrás de un árbol. Él sabe que esa voz es del mismísimo cielo, y especialmente por esa luz radiante. Él ya sabe que es el Señor, pero en ese instante él se está dando cuenta de algo. Así como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Mira, yo he estudiado mucho. Gamaliel me enseñó la ley, me enseñó las costumbres. Pablo, en una de esas ocasiones que comparte su testimonio, él dice, yo soy fariseo de fariseos. Los fariseos para aquel entonces eran los que más conocían la escritura. Pero en ese momento Pablo está oyendo esa voz y a la conclusión que llega es,
yo no te conozco. Sé quién eres, sé acerca de ti, pero no te conozco a ti. Yo me temo que en las iglesias a menudo ocurre lo mismo. Personas que saben acerca de Dios, conocen muy bien las Escrituras, pero no conocen personalmente ni confían en Cristo. Y en ese momento, lo único que Pablo quiere saber es, ¿quién eres, Señor? O sea, revélame tu identidad, Jesús. Bueno, él no sabía que era Jesús aún, eso es lo que le va a decir. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú ¿qué? A quien tú persigues. Y hermanos, Pablo no va a profundizar en este tema, pero se presta para hablar de algo muy importante, y es que Jesús está unido a su iglesia. Él lo prometió. Cuando él dice, vayan y hagan discípulos, ¿cómo él termina esa frase? Diciendo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Jesús es presentado en las epístolas como la cabeza de la iglesia, y a la iglesia se le describe como el cuerpo. Y todos sabemos que para donde se mueve la cabeza, se mueve el cuerpo, ¿o no? Ustedes se imaginan que de repente yo me mueva para acá y la cabeza se quedara aquí. Ustedes pegan un grito y salen corriendo. Sería un cuerpo inerte, un cuerpo sin cabeza. No, esto siempre está unido. Y muestra de eso es que en ese momento Jesús físicamente, ¿dónde estaba? Físicamente. Con su cuerpo glorificado, según lo que vio Esteban, él está sentado a la diestra del Dios Padre. Y ese que está sentado a la diestra, es decir, a la derecha de Dios Padre, que es el Dios Hijo, Jesús, él le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo en algún momento se describe como que Jesús iba corriendo y Pablo con una espada detrás de Jesús. Nunca leímos tal cosa. Lo que Pablo ha estado contando es, yo iba y agarraba a los cristianos, los atrapaba, los encarcelaba y los llevaba para que los castigaran. Y es más, yo se las montaba hasta el punto de la muerte. Pero él nunca nos ha dicho que él en un momento estaba persiguiendo a Jesús. Pero perseguir, estrujar, lastimar, maltratar a un cristiano o a varios es perseguir a Cristo. No me crea a mí, créale a Jesús. Versículo 8. 8. La voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, volviendo ya al tema del testimonio, dice el versículo 9, Pablo continúa contando. Dice, la gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Ya Jesús le reveló su identidad y ahora, desde ese momento, ya hay un deseo en Pablo de querer servirle, de querer seguir su dirección. Y no tiene problema, en la primera ocasión sí le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, no sé quién eres, revélame tu identidad. Ya se le reveló la identidad y Jesús revelándose, él le dice, ¿qué debo hacer? Y desde que Jesús se te reveló a ti, que tú sabes que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida, ¿qué haces tú? ¿Te has detenido por un momento a decirle, Señor, así es como luce mi vida, estos son los hábitos que vengo trayendo, pero ahora tú que eres Señor, tú que eres el Rey, dime, ¿qué debo hacer? ¿O eres de esas personas que se
se autodenomina cristiano, pero jamás se pregunta cómo quiere Dios que ande, sino que siempre está andando según a él o a ella le place. ¿Quién eres? Yo te puedo decir qué tipo de persona era Pablo. Pablo quería obedecer a Cristo. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz. Hermanos, ¿vieron? La luz era más brillante que el mismísimo sol. ¿Usted alguna vez ha tratado de mirar el sol por más de 5 segundos? ¿Se imagina qué pasaría si usted encontrara una luz más brillante que el sol? Según el pasaje, queda ciego. Es que no es nada más ni nada menos que el brillo que irradia la gloria de nuestro Cristo. Esto es tan intenso que Apocalipsis dice que en esa nueva creación, y esto a mí me emociona, en esa nueva creación no necesitaremos ni de luna, ni de sol, ni de estrellas, porque la gloria del Señor iluminará toda la tierra. Así de intenso. Y solo ese resplandor dejó ciego a Pablo. Dice, él quedé ciego por la intensa luz. Y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley. ¿A quién se le parecen esas descripciones? Las descripciones de Gamaliel. Y muy respetado por todos los judíos de Damasco. O sea, Pablo les está contando, miren, antes de conocer a Jesús, yo andaba con expertos de la ley, ustedes los conocen, respetado por todos, y después de haber conocido a Jesús, yo sigo andando con devotos a la ley y muy respetados. Solo que en este caso, Ananías ya es creyente. O sea, el cristianismo no prohibía o no anulaba tu identidad judía. Porque eso está formado, es de las costumbres, de lo que se conocía. No era como que a partir de ahora tienes que renunciar a todo el Antiguo Testamento. No, no era así. No es como que ya conoces a Jesús, Antiguo Testamento eliminado. No, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y Jesús es el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, mire, yo sigo interactuando con maestros de la ley y son muy respetados. Ahí está Gamaliel y ahora hay otro, Ananías. Él fue el que me echó la mano, él fue el que llegó, versículo 13, y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo. Y me encanta que Pablo, que Ananías haya dicho hermano Saulo. Porque Pablo acaba de conocer a Jesús. ¿Para dónde iba Pablo? Para Damasco. ¿A qué? A seguir haciendo lo que venía haciendo, arrastrando gente, sacándolas de la casa del pelo, mujeres. Las sacaba del pelo, las arrestaba, presenciaba la muerte de ellos. No ha pasado mucho de la conversión de Pablo y este Ananías. En vez de llegar resentido donde él y decir, ay, está ciego, yo aquí lo apuñaleo y él no se va a dar cuenta quién fue. Un cristiano no es vengativo. Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo, dice Pablo. Después me dijo,
Presten atención a esta parte porque es de verdad fascinante, porque nosotros nos podemos identificar en esto, nosotros los cristianos. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, como que lo que le está diciendo, más bien lo que le está diciendo Ananías a él, mira, Dios te escogió para que tú entiendas su plan. Tú has estado estudiando, tú has estado bajo la instrucción de gente muy capacitada, tú sabes un montón de idiomas, tú eres celoso por honrar al Señor y eso no te ha alcanzado para comprender el plan de Dios. Pero Dios te ha escogido para que lo entiendas, para que conozcas ese plan, para que conozcas su voluntad. Pero no solamente eso, hay dos cosas más para las que fue escogido. Dice, para que veas al justo. ¿Y quién es el justo? A Jesucristo. O sea, para que tú vengas y veas a Jesús, para que confíes en Él y lo oigas hablar. Tres cosas: conocer su voluntad, verlo y oírlo. Y aquí no es solamente oírlo por oírlo. Esto tiene más que ver con obedecerlo. Así como cuando usted como padre mira a su hijo o a su hija y le dice, amado hijito, se me hace que no me estás oyendo. ¿Es su hijo sordo? No, ¿cierto? Usted sabe que él sí lo oyó, pero usted le está diciendo eso ¿por qué? Porque usted le dio una orden y su hijo no obedeció. Y de ahí la expresión, creo que no me estás oyendo. Bueno, Pablo fue escogido para obedecer. Pablo fue escogido por el Señor para que lo conociera y lo obedeciera. Y esto tiene un propósito. Versículo 15. Pues tú serás su testigo. Hermanos, si tú quieres ser un testigo que proclama la palabra de Dios, que proclama a Cristo, comencemos por entender su plan. Continuemos con no dejar de confiar en Él y que eso siga con la obediencia. Porque era importante y lo sigue siendo al día de hoy que el testigo entienda el plan de Dios, conozca su voluntad, confíe en su Hijo, que lo vea y que lo oiga, que lo obedezca. Versículo 15, pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Cuál fue la pregunta que le hace en el versículo 16? Todos. ¿Qué esperas? ¡Ey, Ananías! Se te está... No, ¿cómo así? O sea, ahora este Pablo se acabó de convertir y tú ya quieres que comience a hablar de Cristo. ¿Sí? Ya tiene un testimonio. Y nosotros a veces tenemos una manera de pensar de que la persona tiene que llevar muchísimos años antes de que le comience a hablar de Cristo a otros. A veces porque se piensa que es este el contexto y el único contexto del que se puede hablar de Cristo. Y esa cultura la creó fue la iglesia negligente, la que no evangeliza, la que tiene que esperar a un evento para comenzar a hablar de Jesús. Pero el cristianismo nos manda a todos los que le hemos visto, los que lo hemos oído, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. En otras palabras, todos los que hemos sido salvos, a que vayamos y hablemos de nuestro Salvador. Pero ¿qué si lleva solo un día? Que cuente su testimonio de un día, porque al menos ya duerme mejor. Esas cosas que lo agobiaban en la noche, de repente el día que le entregó su vida al Señor y se arrepintió de sus pecados, eso que lo mortificaba tanto, al menos le permitió
concebir el sueño por 1 hora o 2 horas más. Ya tiene un testimonio para contar. También hay otro problema. Nosotros pensamos que los testimonios que se deben contar son los testimonios que son, por así decirlos, un gran testimonio. ¿Te has escuchado que dice, uy, es que ese hermano tiene un testimoniazo? No, hermanos, todos tenemos tremendo testimonio. Si usted es creyente, todos tenemos un gran testimonio. Y usted diría, no, hermano, pero es que eso se dice de estas personas como usted, que yo lo he dicho porque yo he tenido que corregir eso, porque me presentan y dicen, mire, aquí les presento el hermano tal, tiene tremendo testimonio. Y yo le digo, un testimonio como el suyo. ¿Por qué yo hago esa aclaración? Porque la persona está diciendo es que ese gran testimonio es porque yo era un drogadicto desde los 11 años. Droga adicto. Eso era tan solo una de mis adicciones. Porque si queremos hacer este momento más vergonzoso para el siervo, también era un lujurioso. Y todas esas adicciones, de repente, cuando conozco a Jesús, me arrepiento de mis pecados, pongo mi confianza en Él y comienza una transformación que creo que al día de hoy es un poquito más notoria. Porque usted no se hubiera sentado a mí si me hubiera conocido en la calle, en el mundo. Usted le hubiera dado miedo que lo fuera a robar. Pero hoy, usted manejó acá no solamente para cantarle al Señor, sino para ser instruido en la palabra por este ex drogadicto, ex lujurioso. Ese es un testimonio, y es un gran testimonio. Pero es tan gran testimonio como una de nuestras hermanas, hoy no está aquí, allá pueden tener una idea quién es, ella sigue con nosotros, hoy no vino, es lo que quiero explicar, que conoció a Cristo a los 6 o 7 años de edad. El testimonio de ella también, ella no hizo drogas, ella no se emborrachó, pero tiene un gran testimonio. Hermanos, esto me recuerda a un pastor que en una ocasión vino, se paró delante de una multitud y él dijo esto, dijo, quiero dar gracias a Dios porque Él me salvó del consumo de las drogas, me salvó de las inmoralidades sexuales, me salvó de la mentira, me salvó del hurto, me salvó del homosexualismo a la edad, creo que dijo 8 o 6 años, no sé. Siempre me confunde con el testimonio de la hermana. Pero digamos, a la edad de 6 años. ¿Será que él estaba diciendo que él ya era un drogadicto, un violador, todo esto a los 6 años? Pero él reconocía que él se hubiera podido convertir en eso si no fuera porque sus padres lo instruyeron en el camino del Señor desde pequeño. Eso es un gran testimonio. Y usted dirá, pero hermano, es que fíjese que yo tampoco he sido así tan vago como usted, pero tampoco he tenido instrucción como la de la hermana o como la del hombre este. Yo llevé una vida sana. ¿Será que ahorita entonces por eso mi testimonio no es un gran testimonio? No te equivoques, por favor. Tú también tienes un gran testimonio. Porque lo que hace de nuestro testimonio un gran testimonio es que pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Amén. Pablo, recién convertido, se le delega esa tarea. Tú serás su testigo, le contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. En otras palabras, el testimonio que Pablo contó con certeza incluyó
tanto su encuentro con Jesús como el encargo que Jesús le dio. ¿Y cuál era ese encargo? Ser testigo y contarle a todos lo que había visto y oído. Pero además de eso, Pablo añade en los versículos que siguen una experiencia extraordinaria que él tuvo mientras oraba en el templo. Pues aunque algunos lo acusaron de enseñar en contra del templo, en contra de la ley, en contra del pueblo y de las costumbres judías, la verdad es que Pablo, después de su conversión, Pablo volvió al templo. Él no dejó de ir al templo. ¿Por qué? Porque este templo, sea como sea, aunque no reconocían al Mesías, en ese templo se adoraba y se enseñaba al Dios vivo y verdadero. No era un templo pagano. Él volvió al templo. Él asistió a varias sinagogas en las que evangelizó. Interactuó con maestros y líderes judíos. Muchos de ellos se enojaron contra él, lo persiguieron. Cumplió votos de purificación, como el voto nazareo. Hubo una ocasión en la que él se corta el pelo. También él acompañó a varios hermanos ahí a este templo y por eso estaba ahí en el templo de Jerusalén. Y además de eso también circuncidó a Timoteo según la ley. Y hasta hizo el esfuerzo de llegar a tiempo al festival Pentecostés. O sea que él no se desconectó de su costumbre, de sus raíces judías. Solo que ahora ya se le había complementado la verdad. Él tenía una verdad a media. Con Cristo, ahora ya tenía la verdad completa. Dicho esto, oigan la narración que él nos da sobre tal experiencia. Versículo 17 en adelante. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, todos conmigo, ¿qué es lo que dice? Argumenté. ¿Con quién? Con el Señor. Pero Señor, argumenté. Seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. En pocas palabras, Pablo trató de decirle a Jesús que él era el indicado para la tarea. O sea, mira, tú quieres alcanzar a este pueblo judío. ¿Quién mejor que yo? Si yo soy súper, hiper, mega judío. Y aquí la gente sabe de cómo yo perseguía a los cristianos. Yo soy el indicado. Lo que ignoró Pedro en ese momento fueron varias cosas. Y es que es Dios quien elige dónde servirán sus siervos. Y el pueblo judío iba a ser alcanzado no por un experto en la ley, sino ¿por quién? Por un pescador, para que en eso fuera el Señor glorificado. Escogió a Pedro. Y para los gentiles iba a mandar al menos gentil, al fariseo de fariseos, a Pablo. Hermanos, que no se diga entre nosotros que porque un hermano era un borracho, ahora él es el único que puede ministrar a los borrachos. Usted no sabe cuántas veces se me han acercado a mí a decirme: mire, es que yo creo que usted, el Señor lo podría usar poderosamente entre los drogadictos. Sí, me puede usar tan poderosamente como puede usar a aquel muchacho que jamás se fumó un cigarrillo.
¿O acaso de Pablo no recibimos los consejos? Y obviamente es el Espíritu Santo quien lo inspiró a escribir esto. Pero ¿acaso de Pablo no leemos los mejores consejos acerca del matrimonio? Cuando dice, maridos, amen a sus mujeres, mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Cuántos años de casado tenía Pablo cuando escribió eso? Ninguno, porque no estaba casado, pero Dios lo estaba usando. O sea, que Dios designa a dónde vamos a servir cada uno. Pero Pablo en su ignorancia le está argumentando, como no, dame esa tarea a mí. Por lo que Jesús le dice en el versículo 21, ve. O sea, no te quedes aquí, la gente no te va a creer. Ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? A los, dígalo conmigo. ¿Sabe por qué le pido que lo diga conmigo? Porque esa palabra detonó la furia de todos los que al inicio oían a Pablo con atención. Pues no podían concebir que Dios, ahora, de repente, ellos oyen que Dios salva a los gentiles, que para los judíos era lo despreciado del mundo. En ocasiones les llamaban perros, los religiosos más, los judíos más religiosos, así los describían. Que estos gentiles, que nunca recibieron una revelación escrita como el pueblo judío, que nunca pasaron por un mar, por aguas abiertas y el mar seco como los judíos, que estos judíos van a ser salvos y que encima de eso son salvos de la mismísima manera que nosotros. Bueno, yo digo nosotros, pero yo soy un gentil, estoy hablando como si fuera judío. Ellos no podían concebir que Dios salvara a los gentiles sin hacer distinción entre los que eran judíos y los que no lo eran. De modo que bloquearon sus mentes para no oír más a Pablo. E interrumpieron su discurso con gritos y actos arrebatados. O como dicen los versículos 22 y 23, la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esa palabra. ¿Cuál palabra? Gentiles. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. ¿Se imagina esa escena? Estaban indignados. Todo por lo que Pablo les acababa de decir, pese a la manera con la que lo dijo. ¿Qué nos enseña este relato? Entre muchas verdades y principios que podríamos mencionar, este relato nos enseña una serie de pautas, ejemplos a seguir, de cómo y qué debemos hablarle a aquellos que son hostiles al evangelio, al cristianismo y a los cristianos. Lo cual da paso a las aplicaciones. Pues al tratarse de pautas, no puedo pensar en una mejor aplicación que invitarles a imitar a Pablo en al menos 6 aspectos. Pero antes de eso, la pregunta más importante. ¿Están listos? Para los que nos acompañan por primera vez o segunda vez, la pregunta más importante está ahí en pantalla. Yo contaré hasta 3 porque entiendo que usted no solamente venía por la información, más que información, ¿qué es lo que quieren, iglesia? Transformación. Queremos ver cómo tomamos esta palabra y extraemos algunas aplicaciones para nuestra vida. Así que, permítame contar. 1,
2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Número 1. Al igual que Pablo, sé respetuoso y habla con amabilidad. No pienses que tú vas a ganar un debate evangelístico maltratando a las personas. Sé respetuoso y habla con amabilidad. Número 2, al igual que Pablo, sé considerado y habla con claridad. No sé si ustedes conocen a alguna de estas personas que en vez de enseñar y darse a entender, lo confunden a uno. Es que quiero que sepas que si no estás allá es porque estás acá. Ay, yo conozco a varios así. Le dan un rodeo a las cosas porque la intención de ellos es sonar profundos, sonar inteligentes, que la gente se vaya con la idea de decir, wow, ¿qué tanto sabe esa persona? ¿Vistes? Y tú le dices, ¿qué aprendiste de esa conversación? Nada, pero hablaba bonito. No, hermanos, hablemos de una manera sencilla. A mí es un deleite tener a niños acá y me esfuerzo de que Jaciel me haya entendido hoy. Me esfuerzo en que mis hijos me hayan entendido hoy. Me esfuerzo que estos jóvenes que nos comenzaron a acompañar la semana pasada están aquí, yo creo, porque ustedes me entendieron la semana pasada. ¿Sí? Hicieron volver, pero ¿qué tal que yo aquí estuviera? Si no estás allá es porque estás acá. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, mira, y tú también volviste, gloria a Dios. Darnos a entender, me entiende el niño, me entiende el joven, me entiende el anciano. Seamos claros, consideremos nuestra audiencia. Nosotros, con el paso de los años, si no nos acostumbramos a hablarles de Cristo a otros, nos va a pasar algo. Y es que usted va a desarrollar un lenguaje de iglesia que solo se lo vamos a entender acá. Y usted el día de mañana no va a saber cómo conversar con un no creyente. Y no vas a cumplir tu misión. Así que sé considerado y habla con claridad. En tercer lugar, al igual que Pablo, sé honesto y habla con empatía. Mira formas en las que te puedas conectar con las personas. Puede ser que a ti no te apasiona el fútbol, pero sabes algo de fútbol. Si la persona lleva una camiseta del Real Madrid o del Barcelona, no solo le digas que el Bayern Múnich es mejor, porque lo es, tienen a Luis Díaz. Tú ven y háblales de fútbol. Y busca la manera, hablándole de fútbol, tal vez puedes usar que esta gente gana millones, para decirle, mira, con todo ese salario, ni Messi puede comprar su salvación, porque la salvación no se compra. Suárez, como que lo único malo que se le nota es que muerde a la gente, pero tiene una familia muy bonita, muy buen padre, muy buen esposo, pues con todas sus buenas acciones tampoco ha logrado la salvación, porque la salvación no se compra, tampoco se logra. La salvación es por gracia, a través de Jesucristo, y no es por obras para que nadie se gloríe. Hablando de fútbol, vea. Número 4. Al igual que Pablo, sé valiente y habla con certeza. No es como que yo creo que de pronto la Biblia es la verdad. No, yo estoy convencido que esta es la palabra de Dios. Yo creo que de pronto Jesús me estaba llamando a que me arrepintiera. No, Jesús me llamó a arrepentirme y yo me arrepentí. Jesús me mandó a través de su palabra a que pusiera mi confianza en Él y yo confío en Él. Que la gente dice, wow, pero Él nunca lo ha visto, pero está convencidísimo. Él habla como que es real. Eso se transmite. Número 5.
Al igual que Pablo, sé fiel y habla con firmeza. Incluso cuando la gente te calle, te grite y se enoje por ello. Por último, y esta sí es un poco más extensa, dado que Pablo no ocultó ni olvidó su pasado, sino que lo usó como herramienta evangelística, y sepan mis hermanos que cuando yo me estaba mostrando vulnerable al pasar ahí y contarle las fechorías que yo he hecho, es con la esperanza de que al menos uno de ustedes pueda decir: yo también tengo una tendencia lujuriosa y he estado convencido que yo nunca voy a cambiar. Yo también consumo drogas y hasta mi familia me condena. Y aquí está una evidencia de que Jesucristo se apiada de los pecadores. Señor, haz lo mismo conmigo. Esa es la única esperanza. Usar nuestro testimonio como herramienta evangelística, pese a las atrocidades que cometemos, tal y como hizo Pablo, quien cometió atrocidades por ignorancia. Él no sabía algo mejor. Así que, dado que Pablo no ocultó ni olvidó su pasado, amado hermano, amada hermana, no ocultes de dónde y de qué te ha salvado Dios. Ya deja de estar esforzándote en que toda tu vida ha tenido todo en su lugar. No seas hipócrita. No ocultes de dónde y de qué te ha salvado Dios. Ni olvides lo equivocado que estabas antes de conocer a Jesús. Qué fácil es llegar ahí. De repente se nos olvida que nosotros estábamos tan equivocados como el incrédulo con el que estamos hablando y comenzamos a juzgarlo. Es que yo no entiendo cómo es que anda con esas faldas. ¿Y tú qué te ponías, señora? ¿Se te olvidó? Tú también eras sensual. Las pantalonetas más cortas, los escotes más abiertos, pero ahora con esa lengua andás señalando a quienes no conocen a Cristo. Ellos están equivocados, como tú también lo estuviste y como yo también lo estuve. Como dijo el Señor a través de su vocero en Isaías 51:1, escúchenme, todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Hermanos, tú y yo no salimos de otra cantera. Salimos del mismo mundo que debemos ir a rescatar. Que no se te olvide. La idea es que jamás nos creamos mejores que los que aún no creen. Cuando en realidad, y como dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, lo que ahora somos, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre nosotros, refiriéndose al favor inmerecido mediante el cual Él nos salvó. De hecho, aprovecho para dirigirme a los amigos que aún no han rendido su vida al Señor. O sea, que aún no son cristianos. Tú estás aquí y tú dices, yo no soy cristiano, pero estoy explorando el cristianismo. Me dirijo a ti. Pues aunque tal vez tú eres un pecador religioso. Tú eres extremadamente religioso. Sigues ciertas reglas, tratas de portarte bien, haces algunos rituales que te enseñaron. Aunque seas un pecador religioso o un malvado pecador, un pecador empedernido, el punto es que eres pecador, necesitado de dicho favor especial del que te acabé de hablar, que es la gracia de Dios. Favor que está disponible para ti, mi amigo,
sin importar cuál sea tu trasfondo. Así que arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo el justo. Que hoy sea el día en que tú confíes, entiendas su plan, confíes en Él y obedezcas su palabra. El justo, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en sustitución de pecadores para hacer justicia y resucitó de entre los muertos a fin de concedernos perdón de pecados, esperanza eterna y una nueva vida. ¿Qué significa esto? Segunda de Corintios 5:17 lo responde. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, no en una persona mejor que los demás, en una nueva criatura. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Mi oración, con esto termino, es que tú y todos los que gozamos de una nueva vida nos dediquemos a contarle al mundo con amabilidad, claridad, empatía, certeza y firmeza lo que hemos visto y oído. ¿Qué esperas? El Señor nos ayude.